Eh, ahí está. Gracias por avisar. Ahora sí, ya. Bueno. Esta es la función de demanda, chiquillo. ¿Qué es lo que grafica la función de demanda? En el eje vertical, ¿cierto? En el eje Y tiene el P, que en este caso viene a ser el precio, y en el eje horizontal viene a ser Q, que es la cantidad. Lo que refleja es el comportamiento, véase también la demanda, que se está adscrito un bien para este mercado en particular. ¿A qué nos referimos con estos comentarios? De que generalmente un bien, la demanda de un bien depende de muchas cosas, ¿cierto? Pero para el estudio económico nosotros lo basamos que el comportamiento en general va a depender tanto del precio que se le ponga a este bien en el mercado como de la cantidad que se va a consumir. Ahora sí. Determinantes de la demanda. Como podemos ver acá, ¿qué son los determinantes de la demanda? Son factores que van a hacer que la demanda se desplace dentro de la misma línea de demanda o genere nuevas curvas de demanda. Como, en general, el concepto grande es que cualquier cosa que no sea parte en el gráfico de la función de demanda va a generar una nueva curva de demanda. ¿A qué me refiero con esto? Si nos revisamos en el gráfico de la función de demanda, la función que es independiente en este caso es el precio, ¿cierto? Y de ese depende la cantidad. Entonces, cualquier modificación del mercado que no sea del precio va a generar una nueva recta de demanda. Por ejemplo, espera acá. Esta es la función que tenemos ahora, de acá hasta acá, ¿cierto? Por ejemplo, si habláramos de determinantes de demanda, acá dice la variación del precio del bien genera movimientos dentro de la curva de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Si este es el mercado de los autos, perdón si escribo feo, este es el mercado de los autos y estamos justo acá, si hay unos precios en el mercado, en vez de generarse una nueva recta de demanda con otro puntito nuevo, siempre que haya solamente modificación del precio, y sí, solo modificación del precio, lo que va a pasar es que este puntito va a pasar a ser otro puntito, a medida si sube el precio o si baja el precio. Ahora bien, pueden haber cosas que estén fuera de este mercado del precio. Por ejemplo, los precios de bienes relacionados van a generar desplazamiento. ¿A qué nos referimos con desplazamiento? De que, por ejemplo, si el mismo mercado del auto, si es que, por ejemplo, existiera un exceso de demanda, no tiene tan sentido, pero supongamos de neumáticos. Hay muchos neumáticos, por lo tanto, la gente igual va a necesitar autos para comprar. Entonces, no se genera un aumento de demanda así o así. Lo que va a pasar es que se va a generar una nueva curva de demanda por encima de la que ya teníamos que va a modelar este nuevo mercado. Tenemos todos estos determinantes entonces de la demanda. Los precios de los bienes relacionados pueden ser bienes complementarios o suplementarios. Eh, el aumento de disminución en ingresos o presupuestos genera desplazamiento, es decir, de que si, por ejemplo, en el mismo mercado de los autos, las personas acá en Chile, suponiendo que el mercado chileno, tuvieran más o menos ingresos para comprar los autos, esta nueva demanda generaría un desplazamiento de la curva más que un movimiento dentro de ella. Un aumento o disminución en los gastos también va a generar una nueva curva de demanda y el número de consumidores también va a generar una nueva curva de demanda. En general, como les dije, eh, ¿cómo borro? Acá. Como les dije, cualquier cosa que no sea parte del gráfico, lo que va a generar va a ser un desplazamiento de la curva. Y si solamente lo que varía es el precio del bien, vamos a generar un nuevo punto, pero dentro de la misma curva de demanda. Más adelante igual se va a entender un poquito mejor. Vamos ahora con las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia lo que reflejan son utilidad, niveles de utilidad. ¿A qué nos referimos con utilidad en fundamentos de economía? La utilidad viene a ser como el bienestar que ustedes adquieren al momento de comprar un bien. Por ejemplo, si nos compramos un completo, ¿cierto? La utilidad vendría a ser como la saciedad que obtenemos del hambre, lo rico que está, lo satisfechos que nos sentimos con nuestra compra. Eso refleja la utilidad. Las curvas de diferencia son infinitas. No se pueden cortar entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? De que no puede existir una curva de diferencia que sea así, por ejemplo. No puede existir eso. ¿Por qué? Porque si se fijan, en el gráfico nosotros tenemos un bien X y un bien Y. Entonces, cada una de estas curvas va a reflejar diferentes niveles de utilidad. Una utilidad 1, utilidad 2, utilidad 3. Y mientras más alejadas del origen están, más utilidad van a representar. Entonces, no tiene sentido, por ejemplo, que en este puntito B que estamos acá, que pasa la utilidad 3 como la utilidad 2, yo consumiendo el mismo nivel de X y de Y, supongamos de que X consumía 5 y de Y consumía 3, no tiene sentido que yo consumiendo 5 de Y y 3 de X pueda obtener una utilidad 2 y también una utilidad 3, siendo la utilidad 2 menor a la utilidad 3. No sé si me explico, no tiene mucho sentido, por ejemplo, que ustedes consuman, no sé, dos completos y una Coca-Cola y su utilidad sea, no sé, de 1000 y a la vez, consumiendo dos completos y una Coca-Cola, su utilidad sea de 2000. Al final la utilidad va a representar solamente un nivel
para los dos completos y una Coca-Cola. Va a tener un nivel fijo. Eso es lo que quiere expresar la curva de indiferencia. ¿Qué más dice? Dice, son convexas hacia el origen. Todos tienen esta forma así como de circulito hacia el origen. Mientras más lejos estén del origen, mayor es su nivel de utilidad. Quiere decir esto que mientras más hacia acá estén, mayor utilidad van a tener. Y tienen pendiente negativa, es decir, son decrecientes. La recta presupuestaria. ¿Qué es lo que refleja la recta presupuestaria? Vemos también que en los ejes nuevamente está el X y el Y, que son combinaciones de bienes, ¿cierto? Bien X y el bien Y. Tiene esta forma muy similar a la recta de demanda y lo que refleja esto es la como el dinero que tienen los consumidores para comprar, siendo este bordecito, ¿cierto? Ahí, como el máximo de dinero que se dispone. Ay, hay mucha gente que le sale de pedo. Como el máximo de dinero que se dispone. Entonces, acá surgen ciertas preguntas que igual se preguntan hartas veces en la prueba. Por ejemplo, este puntito de acá, llamémoslo puntito A, nosotros podíamos aseverar sí o sí que este puntito A no estaba ocupando todo el dinero que está predestinado para el mercado. Un puntito B por acá refleja un dinero que no se puede adquirir en el mercado, como que ese punto B no se puede comprar, no podemos llegar a esos niveles de ingresos. Y un puntito C, que está justo en la línea, justo en la frontera de la recta presupuestaria, va a reflejar el óptimo. ¿Por qué va a ser óptimo? Porque finalmente nosotros estamos consumiendo o gastando o invirtiendo, como lo quieran ver, todo el dinero que teníamos disponible para gastar. Entonces vamos a poder obtener, lógicamente, los mayores niveles de utilidad para nuestro dinero. Ya, la tasa marginal de sustitución. Sé que voy un poquito rápido, pero después vienen unos comentarios y unos ejercicios y vamos a ir viendo más o menos cómo funciona la cosa. La tasa marginal de sustitución se define como la disposición de sustituir o intercambiar de un bien Y por un bien X. Tiene esta fórmula de acá, que es la utilidad marginal de X partido de la utilidad marginal de Y. Ya, acá viene la duda, seguramente, de qué es la utilidad marginal. En Fundeco, chiquillos, cuando hablemos de algo que es marginal, y seguramente de aquí en sus carreras hacia adelante, cuando se hable de algo marginal, estamos viendo algo al límite. Algo que pasa si modificamos un poco más, muy al borde de lo que estamos analizando. Entonces, ese concepto de marginalidad, nosotros lo asociamos en economía al concepto de derivada. Entonces, siempre, de verdad, que de acá en adelante van a haber mil cosas que van a ser marginales. Siempre que se hable de marginal, chiquillos, nosotros acá en Fundamentos de Economía vamos a estar hablando de derivados. Entonces, si acá no estamos hablando de utilidad marginal, va a ser la derivada de la utilidad. La derivada de la utilidad con respecto al bien X, ¿cierto? Eso va a ser la utilidad marginal en X. Y para sacar la utilidad marginal en Y, tendríamos que derivar la utilidad, lo siento por lo feo, con respecto a Y, y obtendríamos la utilidad marginal en Y. Ya. Entonces, como dije, se define como la disposición de intercambiar un bien X por un bien Y. Finalmente, es una tasa de cambio. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a intercambiar? ¿Cuál es mi relación de intercambio entre un bien X y un bien Y? Vamos al siguiente. El óptimo del consumidor. Y por eso es tan importante la tasa marginal de sustitución, porque nos lleva a este punto del óptimo del consumidor. ¿A qué hace referencia este óptimo del consumidor? Acá a la izquierda lo que tenemos es la tasa marginal de sustitución y a la derecha tenemos la relación de precios. Esto tiene un fundamento matemático detrás, que creo que no tiene tanto sentido explicarlo y hacer la demostración, seguramente ya lo vieron en clase, pero tienen que saber de que este óptimo del consumidor se cumple para todos los mercados que estemos analizando con dos bienes, ¿cierto? ¿Qué tiene que pasar? Que la tasa marginal de sustitución, es decir, esta derivada entre las dos, esta división entre las dos derivadas de la utilidad, para cada bien, tiene que ser igual a esta relación de precios que nosotros podemos obtener. Px viene a ser el precio de X y PI va a ser el precio de Y. ¿Cómo se ve esto gráficamente? A ver si lo podemos entender un poquito mejor. Lo que tenemos acá en celeste, o en calipso, no sé qué color será, es la recta presupuestaria. Recta presupuestaria, que habíamos hablado adelante, ¿cierto? Que refleja los niveles de exposición monetaria, podríamos decir, que tienen los consumidores. Y cada una de estas curvas rojas, aunque hay una ahí que está un poco chueca, reflejan curvas de indiferencia, que hayamos hablado que es cierto, reflejan la utilidad y todos tienen distintos niveles y mientras más alejado del origen mejor y todo lo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Qué pasa entonces? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 posibles puntos a analizar. Partamos con el punto A, este punto de acá. ¿Cierto? Primero vamos a separar cada una de las curvas. La de más abajo va a ser la curva de utilidad 1
La del medio va a ser la curva de utilidad 2 y la de más arriba va a ser la curva de utilidad 3. Partamos con el punto A. ¿Qué pasa? El punto A se ubica dentro de la curva de utilidad 1 y hay una relación de bienes, pongamos que está entre 15 y 4. Ese es el punto del punto A. Ese nivel de utilidad nosotros lo obtenemos, pero si se fijan, nosotros estamos por debajo de la recta presupuestaria. Es decir, no estamos ganando todo lo que podríamos ganar. ¿Qué pasa acá? Pasa que la tasa marginal de sustitución, la famosa tasa marginal de sustitución, viene a ser menor que la relación de precios que nosotros habíamos planteado al principio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy valorando un bien por sobre otro. En este caso, o si nos vamos al punto B de acá arriba, si se fijan, nosotros estamos justo en la recta presupuestaria, lo cual podría ser un óptimo, porque el óptimo pasa justamente cuando una curva de indiferencia intersecta la recta presupuestaria, pero se tiene que cumplir una condición más. Vamos a seguir viendo. Justamente en este punto B pasa que la tasa marginal de sustitución es mayor a la relación de precios, porque nosotros estamos valorando mucho un bien, que en este caso sería el bien del eje Y, ¿cierto? Y lo mismo pasa en el caso contrario. Disculpen, esta parte de la tasa marginal de sustitución era para el punto C. Que hay mucha valoración de un bien. Voy a borrar. En este punto de acá, nosotros estamos valorando mucho el bien B. Estaba el bien de este de bienes. Está muy bien valorado, ¿cierto? Estamos consumiendo mucho del bien B y poco del bien de kebabs. Entonces, en el punto C, nosotros valoramos mucho el bien de kebab y poco el bien B, ¿cierto? La tasa marginal de sustitución no logra encontrar un punto eficiente de combinación. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos al punto E? Que claramente se ve que va a ser el óptimo. ¿Por qué? Porque la clave de esto es que a- la curva de indiferencia tiene que intersectar a la recta presupuestaria de forma tangencial. Tangencial. Acá vemos de que la primera curva de abajo, la que habíamos llamado nosotros U1, donde está el puntito A, B y C, tiene un nivel de utilidad menor al puntito E, ¿cierto? Lo podemos aseverar, dado que nosotros sabemos de que las curvas de indiferencia, mientras más alejadas del origen están, más nivel de utilidad nos representan. Entonces, cualquier puntito de esta recta U2 va a ser mejor que cualquier puntito de esta recta U1, de lo mismo cual sea. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de decir de que al final esa recta está reflejando para nosotros un mayor nivel de utilidad. Y ahora el puntito de la recta D. Si se fijan, también es importante decir, la recta U2, esta de acá, la recta U2 solamente corta en un punto a la recta presupuestaria. Y esa es la gracia, ¿cierto? Que al final nosotros intentamos buscar, dado que tenemos nuestra restricción presupuestaria, cuál es el máximo punto que nosotros podemos encontrar para que se nos intersecte tangencialmente solamente una curva de indiferencia. Siempre va a pasar esto de que se nos va a intersectar solo una curva de indiferencia y esa va a reflejar la utilidad máxima que nosotros podemos obtener dado nuestro presupuesto. Ahora bien, ¿qué pasa con este puntito de acá arriba? Es un puntito de, está fuera de la recta presupuestaria, ¿cierto? Tenemos que tener muy presente esto. Se aleja de la recta presupuestaria, entonces nosotros, dado el nivel de ingresos que tenemos, que está reflejado por esta parte de acá, no podemos acceder a este puntito D. Claramente el puntito D es el que refleja mayor utilidad, ¿cierto? Porque está en más que A1 y en más que A2, pero nosotros no podemos acceder a él, no tenemos los medios monetarios para poder llegar a ese puntito. Por lo tanto, el mejor punto de todo este gráfico que les presenté recién vendría a ser el puntito E. ¿Por qué? Porque está en la curva de nivel más alta, que refleja un mayor nivel de utilidad, intersectando tangencialmente nuestra recta presupuestaria. Sé que tal vez un poco vomitar mucha información, pero vamos tranquilos. Ya, hasta acá. ¿Alguien le quedó alguna duda con lo que sea? Porque vamos a partir con los comentarios. Con confianza nomás, chiquillos, no se preocupen, yo no muerdo, no soy pesado tampoco. Sé que se fue muy rápido, pero es para optimizar el tiempo lo demás que vamos. Eh, una consulta, Dime. una forma de ver mejor em, cuál nos conviene más es ver como la inclinación que nos genera en Eh, la gráfica, ¿Cuál como inclina- la inclinación del punto de la gráfica. ¿A qué te refieres con inclinación como la derivada? Sí, como la derivada. Claro, es que tiene que pasar justamente, ¿cierto? De que la derivada acá eh, tiene que ser igual a uno para que sea tangencial, ¿cierto? Pero todo ese problema de atrás lo solucionamos con esta parte de acá.
Entonces ustedes cuando quieran encontrar el puntito óptimo, ustedes van a ver un montón de datos, ¿cierto? Y decir, ya, pero ¿cuál va a ser el óptimo de todas estas curvas? Tienen que encontrar esta relación de acá. Al final van a tener que derivar la función de utilidad, y vamos a hacer un ejercicio después, con respecto a los dos bienes, encontrar la relación de precio, y justo en ese puntito que encuentren, va a ser la máxima utilidad que ustedes van a poder obtener. Una pregunta. Dime. ¿Esas restas de utilidad te las dan o las tienes que sacar? Por ejemplo, Eh, en general, los que son ejercicios como de prueba, los ejercicios tipo que les estaba contando, no es que haya que graficar muchas veces la recta, esta recta de utilidad, pero sí uno las puede inferir en base a los datos que dan. Ya vamos a ver igual en el ejercicio, hay un ejercicio grandote al final que tiene más o menos todo. ya, ya. Gracias. Ya, pasemos a los comentarios. Vamos con el comentario 1. Un tip que les quería dar, chiquillos, asumiendo de que la prueba va a seguir el mismo formato que ha tenido para los años anteriores, es que sean muy minuciosos con los comentarios. Bueno, yo ya terminé el módulo básico hace un rato igual, y mucha gente igual se le hace un poco cuesta arriba a fundamentos porque hay que estar muy ojo con los comentarios, con cosas chiquititas. Por ejemplo, vamos a ver acá igual casos donde al final una palabra hace que se termine cayendo todo el comentario. Partamos con el primero. Dice, dos personas tienen las mismas preferencias, sin embargo, escogen canastas distintas. Cuando nos referimos a canastas, ¿cierto? Hablamos de canastas de bienes, combinaciones de distintos bienes. Esto es claramente un indicio de un comportamiento irracional. Bueno, para no hacer el lío de que alguien responde y todo, esto sería falso, ¿cierto? Porque a pesar de que, por ejemplo, yo y otra persona de acá del chat tengamos las mismas preferencias, nos gusta exactamente lo mismo, nos vemos, eh, nuestras decisiones van a verse como desviadas por otro tipo de cosas que igual afectan nuestro raciocinio. Por ejemplo, podría ser una restricción presupuestaria, ¿cierto? Tal vez una persona del chat tiene más dinero que yo, y a pesar de que a los dos nos gusta el café, yo tengo que tal vez comprarme un café más barato, y él va a optar, no sé, por un café de Starbucks, tal vez. Entonces, tenemos las mismas preferencias, pero al final terminamos escogiendo distintas canastas por otro tipo de cosas. Vamos a ver la respuesta. Dice falso. Dos individuos pueden consumir distintas canastas, aún teniendo las mismas preferencias, siendo esto un comportamiento completamente racional, puesto que existen otros factores determinantes al momento de decidir, como los ingresos que mencionamos, ¿cierto? Y chiquillos, de verdad, comente así, son los que salen en las pruebas, así como, ¿qué pasa con esto? Y ustedes tienen que decir, ¿es falso, es verdadero, es incierto? Intenten un poco explicar todo lo que puedan en el comentario, todo lo que puedan. Vamos con el 2. Dice, se reflexiona que en realidad no existen los bienes inferiores. Ya, asumo que ustedes alcanzaron a ver toda la materia de bienes por lo que me dijo el profesor. Tenemos varios tipos de bienes. Los bienes inferiores son los que a medida de que aumenta el ingreso del consumidor, baja la demanda de este. Algunos buenos ejemplos son, por ejemplo, valga la redundancia, la comida rápida. La comida rápida, aunque puede que haya algún caso por ahí, o la ropa americana tal vez, mientras más dinero tiene la persona que va a consumir estos bienes, suele optar por otras preferencias, tal vez, por otro tipo de comida. Por ejemplo, no sé, si yo tal vez tuviera mucho dinero, en vez de ir al patio de comidas del mall y comerme tal vez un McDonald's, tal vez optaría por comer una comida más nutritiva, más completa, ¿cierto? Más llena, que tenga más, un sabor un poco más sofisticado, pero claramente refleja un precio mucho mayor. Esos son el tipo de bienes inferiores. Generalmente quédense con la comida rápida y la ropa americana tal vez. Dice, no existen los bienes inferiores porque cuando uno tiene mayores ingresos, desea adquirir más bienes, incluidos estos bienes de menor utilidad. Bueno, según lo que acabo de explicarles, ¿cierto? Esto sería falso, porque a pesar de que todos tengamos más plata, por ejemplo, si yo tengo más dinero, yo no, si, un ejemplo, yo tengo, no sé, 10 lucas para ir a comer al mall. No significa que yo porque tenga 10 lucas para ir a comer al mall, me vaya a comprar dos, no sé, Big Mac, dos combos de Big Mac. Tal vez prefiero invertir esos 10.000 pesos en comprar una comida entera mejor, que me entregue más valor nutricional que comer dos combos del Big Mac, que es un poco lo que va a plantear el comentario. Dice falso, porque en el caso de los bienes inferiores, se puede afirmar que a medida de que los consumidores tienen más ingresos, la demanda de estos mismos, la demanda de estos mismos consumidores hacia estos bienes comienza a bajar. Por ejemplo, la ropa americana y la comida rápida, como le acabo de decir. Finalmente, a pesar de que nosotros tengamos más dinero, eso no significa que vayamos a comprar más del bien, sino que generalmente nosotros vamos a empezar a comprar otro tipo de bienes que suplan la misma necesidad que estos bienes están representando. Otro ejemplo muy bueno también son
las cosas que son frunas, ¿cierto? A todos nos encantan las cariocas, las serranitas, pero si tal vez tuviéramos dinero de más, un poco de dinero que nos sobre, ¿cierto? Muchas personas de acá del chat o de todo el mundo preferían tal vez comprarse una toddy antes que una carioca. Puede ser, yo también me incluyo en ese caso. Pero ¿qué pasa? Que como la carioca es más barata, tal vez preferimos comprar una carioca y ahorrar ese dinero para otras cosas porque finalmente nuestro presupuesto está un poco corto. Un buen caso de bien inferior. Una pregunta, Dime. pero por ejemplo con el nivel de satisfacción, por ejemplo, si a una persona le gusta más la carioca y se puede comprar una carioca y en cambio otra persona se compra una toddy, pero puede tener el mismo nivel de satisfacción, puede pasar, ¿no? Claro, sí puede pasar. Y al final igual vamos a verlo en la materia que viene un poco después, de que al final estas cosas empiezan a subir, ¿cierto? Pero a una escala decreciente. Pasa mucho, por ejemplo, no sé, si lo llevamos al caso de los completos. Ponte tú tal vez yo me como, no sé, dos completos y tú te comís tres, ¿cachai? Pero tal vez tú al cuarto completo ya empezás a sentir un poco mal. Al quinto tal vez ya te empieza a doler la guata. Al sexto y así, o sea, cada vez va a aumentar más tu utilidad, pero cada vez va a ser menos el aumento que vaya haciendo. Entonces, claramente ese tipo de cosas tienen que ver acá, pero al final nosotros llevamos esto en este punto del curso a un plan un poco más como a lo obvio, a lo que pensamos nosotros. Al final, no sé, si tú tuvieras, no sé, 10 millones para comprarte un auto, tal vez preferiría comprarte un auto más pequeño, un City Car, ¿cierto? Pero si tuvieras 50 millones, seguramente no te comprarías 5 City Car, sino que seguramente vayas por un auto que te refleje, no sé, un estatus socioeconómico mayor, o que tenga más potencia, o que tenga otras comodidades. Al final eso es lo que se basa un poco esta teoría. Pero sí puede pasar ese tipo de casos igual. Ya vale, gracias. Comente 3. Dice, si baja la demanda de X, en el caso de un bien inferior, esto solo pudo deberse a un alza en el ingreso de los consumidores. Dicha demanda se reducirá aún más al bajar el precio de un bien complementario a X. Y acá hay que explicar otro tipo de bien, que son los bienes complementarios. Existen varios tipos de bienes en este caso, pero los complementarios son una relación que existe entre dos bienes, que la demanda de estos se complementa. Hay muchos casos muy icónicos, por ejemplo, la del café y el azúcar. Si yo compro café, bueno, habrá gente que tomará café sin azúcar, ¿cierto? Pero si yo compro café, seguramente voy a tener que comprar también un kilito de azúcar, 2 kilos de azúcar, una botella de endulzante, ¿cierto? Entonces se complementan las demandas. Por ejemplo, podría pasar con los autos y los neumáticos. Dado que existen autos, hay una demanda por auto, va a existir una mayor demanda por neumáticos y así. Entonces la respuesta a este comentario es falso igual. ¿Por qué? Un bien inferior es aquel cuya demanda varía inversamente proporcional al ingreso de los consumidores. Lo que acabamos de explicar, de que a medida que yo tengo más ingresos, voy a tender a consumir menos de este bien. Por lo tanto, es válido esperar que la baja de la demanda de X, que baje la demanda de X al subir dicho ingreso. Asimismo, un bien complementario se caracteriza porque está socialmente asumido, me perdí, que este debe acompañarse al consumo de X. Es decir, al bajar el precio del bien complementario al consumo de X, se verá favorecido y es válido concluir entonces que la demanda de X aumentará. Ya, sé que eso no como otra lengua, pero volvamos acá. Dice, dicha demanda se reducirá aún más al bajar el precio de un bien complementario de X. Hay un niño en... Ah, mire, hay un niño. Pensemos, por ejemplo, en el caso de el café y el azúcar. Supongamos nosotros en el caso de que hay un café de bien inferior. No sé cómo será acá el mundillo del café de ustedes. Hay gente que es como bien sofisticado el café, pero supongamos que está el café en el café, el clásico, el que tomamos todo, el instantáneo de tarro, que es un bien inferior. Al final, si yo tuviera tal vez más dinero para poder comprar un café mejor, tal vez tendría a comprar un café en grano o comprar una máquina cafetera, cosas así. Entonces, lo que dice es que si yo bajo un bien complementario a X, se reducirá aún más la demanda de mi bien. Y eso es falso, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos analizando el mercado del café y de repente el líder saca una oferta de que el kilo de azúcar está a 1 peso, mucha gente va a ir a comprar azúcar, ¿cierto? Se van a llenar de azúcar, la gente va a tener mucho azúcar. ¿Y en qué va a ocupar el azúcar? Quizás muchos hagan, no sé, pasteles, muchos lo ocupen para preparaciones, no sé, de comidas, pero va a haber una parte importante de gente que va a decir, oye, tengo tanto azúcar, compremos café, ¿cierto? Va a poder tomar café con el azúcar. Entonces, si bajo el precio de un bien complementario a X, más que bajar mi demanda del bien que estamos analizando, va a tender a subir. Y esa es la parte final que finalmente, esa es la parte final que menciona acá el comentario. Finalmente dice, el cambio neto final dependerá de la fuerza de cada uno de los impactos anteriores. Y eso nos lleva a este gráfico de acá. Esta línea de acá va a ser el inicio, donde como estábamos inicialmente en el nivel de utilidad,
Nos dicen de que si aumenta el ingreso de los consumidores, disculpen, no es eso. Esta es la inicial. Si aumenta el ingreso de los consumidores, al caso de envío inferior, este va a bajar, ¿cierto? Va a bajar hacia acá. Y después, si baja el precio del bien complementario, va a tender a subir. Si queda más arriba o más abajo de esta recta inicial, va a depender finalmente de las magnitudes que tuvieron estos cambios. Eso es lo que estaba un poco intentando explicar el comentario. Vamos con la siguiente. Este es un concepto que no les dije. No, se está acabando el tiempo, vamos rápido. Dice, relacionado con el concepto de frontera de posibilidades de producción. ¿Qué significa que nada es gratis? ¿Cuándo sería posible obtener algo gratis? Es decir, obtener un bien sin renunciar a otro. La frontera de posibilidades de producción, estaba en la ayudantía 1, esa era la otra cosa que tenía que explicar. Es de esta forma, ¿cierto? Refleja combinaciones de bienes X y finalmente refleja niveles productivos. Al final, la frontera se refiere a esta parte de acá, ¿cierto? Justamente la línea, que es cuando estamos nosotros produciendo a toda, estamos produciendo todo lo que podemos. Puede haber un puntito A donde se produce menos del nivel total, es decir, estamos siendo ineficientes, un puntito B donde tal vez estamos a un nivel de producción por sobre el que nosotros podemos optar, y un puntito C que, como siempre va a pasar acá en el curso, siempre que estamos en el borde, en la línea justo, va a ser el puntito óptimo. ¿Qué significa que nada sea gratis entonces? Dice, en una economía donde los recursos son escasos y estos son utilizados de manera eficiente, no es posible producir más de un bien sin sacrificar la producción de otro. Esto se relaciona directamente con la idea de que nada es gratis. Solo es posible obtener más de algo sin renunciar a otra cosa. Cuando somos ineficientes, o sea, cuando estamos dentro de la frontera de posibilidades de producción. Es lo que le intentaba decir. Por ejemplo, no sé, si quisiéramos regalar autos, por ejemplo, súper raro, pero quisiéramos regalar autos, y supongamos que este es el mercado de los autos, debería haber sido el otro, pero fijo, este son los autos, y esto no sé, son camiones. Yo para poder regalarle autos a la gente, para que algo me salga gratis, ¿cierto? Para que algo no tenga ningún costo, tengo que estar, por ejemplo, en el puntito C, donde puedo subir mi producción de autos hasta este punto de acá y generar todo este diferencial de autos de acá. Autos. Pero ¿qué pasa? Si yo estaba en el puntito C, significa que realmente yo estaba siendo poco eficiente con los recursos que tenía. Yo pude haber estado produciendo todo esto, pero realmente no se estaba haciendo por una ineficiencia. En el caso real, ¿cierto? En la vida real, la empresa, los medios productivos, privado o público, intentan estar siempre en el borde, siempre producir a todo lo que da la máquina. Entonces, yo para poder producir más autos, tendría que moverme desde el puntito D hacia el puntito E, ¿cierto? Generar este aumento en los autos para poder generarlo gratis. Pero yo, para eso, tengo que sacrificar este consumo de esta producción de camiones. Entonces, finalmente, para concluir un poco la idea, nada es gratis porque yo para poder obtener más de algo tengo que renunciar sí o sí a la producción de otra cosa. Vamos con el 5. Dice, José y María hacen sus compras de dos únicos bienes X6 en el mismo mercado. La función de utilidad de José es esa que se ve acá. Esta es una función tipo Cobb-Douglas, que es cuando es el X elevado a un factor por el Y elevado a otro factor, que en este caso sería 1. Dice, y su consumo óptimo es X igual a 10 e Y igual a 5, mientras que María tiene una tasa marginal de sustitución subjetiva entre los bienes de 2. Sabemos que María tiene una tasa marginal de sustitución igual a 2. ¿Cree usted que María estaría en su óptimo? Vamos a ver. Lo que nos aseveran acá es que José está en su consumo óptimo con X igual a 10 e Y igual a 5. José está en su consumo óptimo. ¿Qué podemos hacer entonces? No, no está con solución. No está con solución. Finalmente lo que podríamos entrar acá es entrar a derivar esta función, ¿cierto? Nos quedaría 2xy. Deme un segundo. 2xy. Y nos dicen de que José consume. Ahí está la utilidad marginal en x. La utilidad marginal en y sería x cuadrado, ¿no? Sí. ¿Cómo nos quedaría entonces la tasa marginal de sustitución? Recordemos de lo que vimos acá adelante. La tasa marginal de sustitución es la utilidad marginal de x partido de la utilidad marginal de y. Tendríamos la siguiente, x cuadrado. No. Tendríamos
2xy partido en x cuadrado. Sería este con este, tendríamos finalmente 2y partido en x. ¿Qué nos decían acá? De que este era el puntito donde José estaba en el óptimo. Entonces vamos a reemplazar ese punto para nosotros poder obtener la tasa marginal de sustitución. Sería 2 por 5 partido en 10, ¿cierto? 2 por 5 partido en 10, lo que nos da finalmente 1. Ahora, si recordamos, el óptimo del consumidor se daba en esta parte de acá, donde las utilidades marginales tienen que ser igual a la relación de precios subjetiva. ¿Qué significa esto? Para José, la relación de precios subjetiva era esta. Era de 1, ¿cierto? Y este es un concepto de mercado, y esto es lo importante de este comentario. La relación de precios no tiene que ver con una preferencia mía. Así es el mercado. La relación entre estos precios es de 1. Pero ¿qué pasa? En el comentario nos decían de que María tenía esta tasa marginal de sustitución igual a 2. Es decir, de que ella indistintamente estaba dándole una mayor valorización de la debida a uno de los bienes, porque su relación de precio era de 2. Podríamos nosotros aseverar entonces de que María no está en su óptimo. ¿Por qué? Porque el óptimo de mercado se produce cuando la relación de precios marginales está en 1 y María la tenía en 2. Finalmente, ¿cómo se podría corregir? Bueno, acá me faltó una diapo de gráfico que no sé por qué no está. Cuando le suba el PPT, el que me lo pide, va a estar la diapo. Que María tendría que dejar de consumir un bien en pos de consumir el otro, porque está valorizando por sobre el precio, por la valorización de mercado, el bien. O sea, para que esté en su óptimo, debe dar el número exacto, ¿no? Eso mismo. Si esta tasa marginal de sustitución de María no habría dado 1, nosotros podríamos haber aseverado de que tanto María como José estaban en su óptimo porque la relación de precio existente en el mercado era igual para los dos. Finalmente lo que cambia es la tasa marginal de sustitución. Ahí después va a ir con, si la tengo esta solución, y ahí se ve más claro en un gráfico, pero ahí se la subo, que ahora no se va a ver. Ya, vamos con este ejercicio. Dice, sea la función de utilidad típica Cobb-Douglas, esta que les mencioné, que es x elevado a alfa por y elevado a beta, donde x y y son dos bienes finales, alfa y beta son el nivel de importancia que asocia el consumidor a dichos bienes, respectivamente. Además, se conoce que el agente posee un ingreso igual a I sub 0. La A dice, plantee formalmente el problema de elección de consumidor. La B dice, obtenga las demandas marshalianas de ambos bienes. Y en la C nos dan algunos datos y nos piden que comprobemos si se cumple la restricción presupuestaria. ¿Cómo nosotros planteamos formalmente el problema del consumidor? Vamos a partir desde el inicio de cómo encontramos nosotros el óptimo del mercado, el óptimo del consumidor. Tenemos la utilidad marginal de X, la utilidad marginal de Y y la relación de precios. ¿Qué hacemos acá? Nosotros, voy a cambiarme el puntero. En esta parte de acá, dividimos cada una de las funciones, ¿cierto? Dividimos en X, dividimos en Y. Nos va a quedar alfa por alfa menos 1 por Y a la beta. Y en Y vamos a tener beta por alfa y a la beta menos 1. Entonces nosotros podríamos asegurar de que la utilidad marginal de X partido en la utilidad marginal de Y. Si ustedes hacen acá la división, se van a anular algunos factores y nos va a quedar alfa por Y partido en beta por X. Si ustedes hacen el trabajo algebraico, van a darse cuenta de que llegan finalmente a esto. Por lo tanto, el problema de elección del consumidor queda reflejado en esto finalmente, donde el precio de X partido en el precio de Y, que es la combinación de precios, ¿cierto? Va a ser igual a nuestras utilidades marginales divididas, que vendrían a ser alfa por Y partido en beta por X. Y eso es toda la pregunta, chiquillos. Ustedes hacen eso en la prueba y ya tienen un tercio de la pregunta lista. Finalmente de acá ustedes pueden sacar, pueden despejar tanto Y como X, ¿cierto? Que es un trabajo que acá está el de Y. El de X sería la contraparte. Quedaría, el X sería igual a alfa por Y, precio de Y, me parece. Partido en beta, precio de X. Ahí finalmente despejando de acá, se van a dar cuenta de que se puede despejar también. Vamos con la B. Bueno, finalmente, formular el problema del consumidor viene a ser encontrar este puntito de acá. Este puntito que es el óptimo del consumidor. Ese es formular formalmente el problema del consumidor. Dice B, obtener las demandas marshalianas de ambos bienes. ¿A qué se refiere con que una demanda sea marshaliana? Que tenemos que entrar a jugar con la recta presupuestaria. Tenemos que poder expresar la demanda de un bien, que viene a ser expresar el X y el Y,